Bien, aquí, para que ustedes lo vean mejor, pero incluso no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Tengo la proyección de una recta PQ, PQ, y estoy tomando el punto R, o si quieren, la recta PR y estoy tomando el punto Q. Tomémoslo así, el punto Q divide la recta PR en una razón determinada. Vamos a suponer que PQ es a QR como P sub F es Q sub F es a Q sub F R sub F igual a K, ¿no? En cualquier vista, la proyección de K va a dividir la proyección del segmento en la misma razón. En este caso es evidente, aquí lo hemos puesto para que ustedes noten el teorema de metales, ¿no? Pero no hay necesidad de eso porque yo tendría aquí la línea de referencia de Q, la línea de referencia de R y la línea de referencia de P. Como esas líneas de referencias son perpendiculares a la línea PHF, o sea, tengo tres paralelas. Y la secante sería en la proyección horizontal y frontal de la recta PR. Entonces se cumple tales, ¿no? No olvidar ese concepto. Si un punto divide un segmento de una recta en una razón determinada, la proyección del punto divide la proyección del segmento en la misma razón, sea cual sea el plano de proyección o la vista de proyección. Ese concepto nos va a permitir trabajar sin vistas adicionales cuando la recta tenga una posición particular, cuando la recta sea de perfil, como en este caso. Ya les adelanto, esto es una recta de perfil. ¿Cierto? Tengo la recta PR, Q es un punto en la posición horizontal de la recta. Profesor, no se ve. Un Está ratito, compartiendo un la ratito, pantalla, profesor. un ratito, por favor, disculpen. Disculpen. Ya, ahora sí se ve. ¿Cierto? Sí, profesor, ya se ve. Ya. Entonces repetimos. La recta es ilimitada en sus dos sentidos. Si tengo en una recta un punto y divide un segmento de la recta en una razón determinada, en cualquier vista, H, F, en cualquier plano de proyección auxiliar, la proyección de Q va a dividir a la proyección del segmento PR en la misma razón. En este caso, para que ustedes noten, he puesto la proyección frontal a partir de P sub H. Lo he puesto con rojo y entre paréntesis. Y he unido R sub H con su respectivo R sub F y Q sub H con su respectivo Q sub F y resulta que estas son paralelas. O sea, estos segmentos son proporcionales, teoría de metales. Pero incluso ni siquiera esto es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque yo tengo la recta PR en la proyección horizontal y frontal y tengo Q en esa recta. Y la línea de referencia de R, de Q y de P son paralelas, son las líneas perpendiculares a la línea PHF. Entonces tendríamos tres paralelas y dos secantes. Ya saben ustedes por teoría de metales que los segmentos en que divide las paralelas en las secantes son proporcionales, ¿no? Ese concepto lo aplicamos a cada momento cuando la recta tiene la posición especial de ser una recta de perfil, en este caso, esta es una recta de perfil. Es una recta cuya proyección horizontal y proyección frontal son perpendiculares a la línea de pliegue HF. Entonces aquí no podríamos aplicar ya tales directamente, ¿no? Sino que tendríamos que aplicar teoría de metales, pero tomando una secante más, ¿no? Por ejemplo, me dicen que Q es un punto de PR y que complete la proyección frontal, porque los datos son lo que está con tinta negra, oscura. Entonces, a partir de P sub F, traslado la proyección horizontal de PR y el punto Q ahí. Entonces, el punto R sub F con R sub H y a partir de Q sub H, la paralela, ¿no?
y determiné el punto Q sub F que me faltaba, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, un ejemplo de aplicación es el siguiente. Por ejemplo, me dan este depurado y me dicen, la recta B y PQ son coplanares. Completar la proyección H de PQ. Entonces, la recta PQ son coplanares. PQ no sé todavía en la proyección horizontal, y AB ya lo tengo como es como una recta de perfil, ¿no? Si son coplanares, estas dos rectas o se están cortando o son paralelas. Pero si fuesen paralelas, las rectas paralelas en todas las proyecciones, sus proyecciones son paralelas, entonces no son paralelas. Entonces, de todas maneras se están cortando, se van a tener un punto común. Bien, como ya tengo la proyección frontal, entonces el cursor me está indicando el punto común de la recta PQ y de la recta de perfil AB. Entonces, por tales, yo tengo allá este punto de intersección en la vista H. Eso es lo que hago, ¿no? Entonces, toda la proyección frontal lo traslado a partir de B sub H. Ahí estará B sub F a sub F. Observen que debe coincidir la letra, ¿no? Si tengo B sub H, ahí debe estar B sub F. A partir de ese punto ya considero A sub F y sub F. O sea, estos tres puntos, ¿no? A sub F, B sub F y sub F. B sub F coincide con B sub H, tengo el punto I y tengo A sub H. O sea, todo esto lo llevo con un compás, ¿no? Trazo una recta cualquiera, o sea, una recta con un ángulo cualquiera, y ahí determino el punto A y el punto I. Uno A sub F con A sub H, y a partir de I sub H, de I sub F, perdón, la paralela, y determiné el punto I. Entonces la recta PI contiene a Q, o si quieren, PQ contiene I. PI contiene a Q, línea de referencia de Q, y ya determiné el punto Q. ¿Se entiende eso? Bien, después lo hacemos en la pizarra para que se entienda mejor, ¿ya? Bien, lo que estoy indicando está aquí, ¿no? La recta es ilimitada en sus dos sentidos. Si B pertenece a B y AP es a PB igual acá, entonces en cualquier plano de proyección, la proyección de los segmentos está en la misma razón que en que divide P al segmento AB. Ahí está, ¿no? Cualquiera que sea el plano de proyección, ¿no? El plano A horizontal, el plano frontal, el plano 1, este es en la realidad, en el espacio, y eso se cubre acá, ¿no? Claro, ahora hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, si me... P que divide el segmento, AB en una razón determinada, de repente el punto P no está dentro del segmento, ¿cierto? Si no está dentro de una esfera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el segmento AB y me piden que
¿Qué pasa? Dime más. Se le escucha en cortado, se le escuchaba. Ah, no se escucha bien. Ahora sí ya se escucha fluido. ¿Ahora se me escucha fluido? Sí, sí, está un poco lag entrecortado, se le escuchaba, profesor. Ya. Bien. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio un poquito más, más fuerte, más complicado, Disculpe, ¿no? ¿puede repetir todo? Por favor, no se le escuchado nada, está bien entrecortado. Ya, pero verifique su audio, ya, verifique su audio. Apaguen y préndanlo nuevamente. A ver. Ahorita vamos a explicar en la pizarra, ¿ya? Les explico aquí rápidamente y vuelvo a explicar en la pizarra. Por ejemplo, me dicen que la recta AB y PQ se cortan en la línea de pliegue. Las rectas AB y PQ se intersectan en la línea de pliegue. Completar las proyecciones de PQ. Bien, si la recta AB y PQ se cortan en la línea de pliegue, ustedes prolongan las proyecciones y donde coincidan, por ahí va a pasar la línea de pliegue HF, ¿no es cierto? Porque va a ser el punto que está en la línea de pliegue, o sea, está en el plano H, ese punto con la proyección horizontal coinciden, está en el plano F, ese punto con la proyección frontal coinciden. Por eso solamente prolongan las proyecciones horizontal y frontal y donde se unan, por ahí pasa la línea de pliegue HF. Entonces, como ya teniendo la línea de pliegue HF, ya tenemos también el punto común de PQ con la línea de pliegue, ¿cierto? Y ya completamos portales. Eso vamos a indicar ahora en la pizarra. ¿Ya? Bien, en todo caso, aquí está el enunciado y el depurado. A ver, vayan analizándolo mientras preparo la pizarra.
Bien, vamos a completar el punto I que está contenido en la recta PQ. Y vamos a resolver también el problema que les hemos puesto, ¿ya? Entonces, en el primer caso, no habría ningún problema especial, ¿no? Porque tengo la proyección horizontal y frontal, y ahí tengo I sub H, y no es una recta perfil, o sea, solamente línea de referencia. Bien, hay muchos problemas del curso de geometría descriptiva donde ustedes no tienen necesidad de tener como dato la proyección de la línea PHF. Ustedes lo asumen. Que lo asuman uno diferente de otro alumno no quiere decir que los resultados de algún problema que están resolviendo va a cambiar. O sea, las respuestas van a ser las mismas. En este caso no le he puesto la línea de pliegue en ninguna de las de los dos depurados, ¿no? O sea, tengo el mismo problema, pero con diferente depurado, ¿no? Pero podemos asumirla. Vamos a hacer eso. Donde no se entienda, ustedes pregunten, ¿eh? Bien, en el depurado A, asumo la línea de pliegue, incluso ni siquiera hay necesidad de asumirlo, solamente lo indicamos, ¿no? Línea de pliegue H, F, ¿no? En el depurado B podría también indicarlo, ¿no? Podría indicarlo, por ejemplo, por acá, caprichosamente, ¿no? O sea, línea de pliegue H, F. Bien, en la proyección, en la vista A, ahí está la línea de referencia, pues esto sería I sub F, ya no tenemos problema. Ustedes saben, aquí tengo la línea de referencia del punto Q. ¿No? Y aquí tengo la línea de referencia del punto P. Y estas son todas paralelas. Por tanto, los segmentos son proporcionales. Tales. En la vista B, si yo lo llevo a una vista, a cualquier otra vista, yo puedo ya hallar con vistas la predicción frontal del punto I. Y si no, si me piden que resuelva sin vistas adicionales, solamente en la vista H y F, lo que utilizo es tales. Entonces, como ya no tengo una proyección horizontal, entonces aplico tales en la vista frontal con la proyección frontal de PQ y ahí llevo la proyección horizontal de la recta PQ, ¿no? Bien, entonces puedo llevar a partir de Q o de P, de cualquiera de ellos. Vamos a llevarle, por ejemplo, a partir de P. Este ángulo es cualquier ángulo, tal no nos indica ángulos. Entonces, con P sub F, con Q sub F diré, voy a hacer coincidir Q sub H. Con compás, traslado la proyección horizontal de PQ. Aquí está P sub H. Y ubico Q sub H. Y aquí está I sub H. Perdón, ubico I sub H. Entonces, no olviden que debe coincidir los Q, ¿no es cierto? Ahora, a P sub F corresponde a P sub H. Y a partir de ahí la paralela, ¿no? Con sus escuadras ustedes vean eso, ¿no? Paralela. Y esto sería el I sub F. Bien, ¿se entiende? Completen. Sí, profesor.
Bien, ya completaron eso porque ya lo hemos indicado. Vamos a hacer el otro problema de las dos rectas que cortan a la línea PHF, ¿ya? O sea, quiero que miren y lo analicen, ahí está, ¿no? Ahí está, en la parte izquierda está el depurado, ¿ya? Ahí está el depurado, el enunciado del depurado. Bien, ahí tenemos el depurado. Entonces, completamos la proyección de PQ y EAB, ¿no? Como se intersecta con la línea PHF, las dos rectas, entonces prolongo la proyección horizontal y frontal de AB y donde se corten, esa es la intersección, o sea, ese es un punto de la línea PHF. La intersección de la recta AB con la línea PHF, lo mismo que para PQ. Entonces prolongamos, ¿no?
disculpe que interrumpa ahí el esto, me prolongo, y este es, vamos a llamarle un I sub H, que está en la proyección horizontal, y un I sub F, que está en la proyección tal, ¿no? Y ahí mismo, en el espacio, estaría el punto I. Entonces, por ese punto, trazo la línea PHF. ¿No? Se entiende que la línea PHF es perpendicular a la línea de referencia. O sea, esta es la línea de referencia, por ejemplo, de A, ¿no? Este es un ángulo de 90 grados, ¿no? Por eso es lo que puede emplazar. Bien, ahora, ¿cómo completamos el PQ? Fácilmente, ¿no? Entonces, la proyección horizontal, la proyección frontal, aquí va a estar, vamos a llamar el punto Y. Y sub H, y también va a estar Y sub F. Ese punto Y es un punto de PQ que está en la recta PQ, pero que está también en la línea PH. O sea, aquí mismo en el espacio estaría el punto Y. Punto Y. Ahora lo que me queda es utilizar tales, ¿cierto? Ya utilizan tales, como hemos indicado anteriormente, ¿no? Podríamos trazarlo a partir de P o a partir de I, de cualquiera de ellos, a partir de P a B. Entonces, con P sub F va a coincidir P sub H. Toda esta longitud con comparo cargado a la vista al plano F. Este es el Q sub H, ¿no? Este es con compás. Este es el Y sub H. Y aquí está el Q sub H. Ahora sí, a Y sub H corresponde Y sub F. Y a partir de Q la paralela. Paralela. Y esto sería Q sub F. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Contéstenme. Sí, profesor. Ya. Yo quiero que me contesten porque para ir haciendo, poniéndole un poquito más de dificultad para adquirir otros conceptos, ¿no? Bien. Entonces, si ya está claro. Si ustedes quieren, pueden dibujar en el espacio cómo estaría AB, cómo estaría PQ, ¿no? O sea, dibujan su hexaedro y ahí traza una recta AB que pase por el punto, por la línea PHF, por el punto I, etcétera, ¿no? Pero ya está de más, me parece. Bien, tomar los apuntes, ¿no? Dos minutos para que termine de tomar sus apuntes.
Profesor, disculpe. ¿Alguna consulta? Profe, sí. Dime. Sobre lo de la entrega de hoy, ¿hasta qué hora va a ser la entrega? ¿Sobre la qué? ¿Se acuerda que hoy teníamos una entrega de una hoja? Ya, por favor, delegado, si lo puede recoger. O sea, está eso a condición del delegado que pueda recogerles hasta alguna hora determinada, ¿no? Que pueda ser 12, una. O sea, de tal forma que pueda encontrarle a la secretaria de Ciencias Básicas. Me parece que a las 12 salen a encontrar. Profesor, pero el dilema es que algunos tienen un gran tramo para llegar a la universidad. Ya, entonces no nos hacemos problema. Por esta vez, y porque, bueno, que sea las 2 láminas el miércoles, que tomamos práctica calificada presencial. ¿Está bien? O sea, ahí entregan las 2 láminas, yo ya los recojo y los reviso y les apunto a los que han hecho sus láminas. Ya, profesor, muchas gracias. Una Ya. pregunta más. Todos mis compañeros me profesor, están gracias. preguntando si era con hoja o con cartulina Capson. ¿Cómo? No te he entendido la pregunta. O sea, el tipo de material de la hoja. La de la lámina que van a presentar. Exacto. Yo les dije con toda claridad que era cartulina Canso. Cartulina Canso. Ahí esas son especiales para dibujo. Profesor, Formato era, A4, formato A4, o sea, es tamaño de las hojas de copia. profesor, eran así 5 rayitas horizontales y verticales, ¿no? Toda la hoja. La segunda lámina es de letras, verticales e inclinadas. La primera es de trazos horizontales, verticales. En la segunda es de letras, conforme la letra se les ha indicado, se les ha dado incluso, ustedes hacen, incluso la mitad de la lámina puede ser las letras que ustedes están practicando y la segunda la aplicación, o sea, se escriben aunque sea su biografía, o lo que quieran. Pero yo quiero ver que empleen ese tipo de letras y en sus líneas de referencia, ¿no? Que no salgan de la línea de referencia. Ya, obviemos esa parte, ya vamos a seguir con el curso. Listo. Este problema lo han entendido, ¿cierto? ¿O alguien tiene duda? Contésteme, se está pasando una hora. Sí, profesor. Pero, o sea, ahí no debería decir las prolongaciones y ya se sobreentiende ya. No, Que son las pues, prolongaciones de A y B y nosotros PQ. tomamos, no, un ratito. Nosotros tomamos a rectas como rectas ilimitadas. Lo representamos como un segmento, porque no podríamos representarlo completamente, porque son ilimitadas. Es recta. ¿Está claro? Lo representamos en No esa tiene nada forma. que ver si... Ah, ya está bien, profesor. Cuando yo doy a B, lo doy como un segmento, ¿no? Pero estoy indicando que es una recta, la recta AB. O sea que por la izquierda y por la derecha, en el primer caso, por ejemplo, se prolongan hasta ilimitadamente, ¿no? Pero yo no puedo trabajar pues, con algo ilimitado, pues, ¿no? Tengo que trabajar con un segmento para el caso de las rectas. Lo mismo para los planos, ¿no? No puedo trabajar con un plano ilimitado, ¿no? Tengo que representar el plano por un paralelogramo, un círculo, etcétera, ¿no? Ya, continuamos. Si no hay otra consulta, listo. Bien, y como anécdota, así como les he enseñado esto de acá, les puse el examen, en un examen parcial incluso, un problema similar, pero con el siguiente depurado, con este depurado. ¿Ya? Con este depurado, con el primer depurado. ¿Cuál era el problema?
En la hoja, la prolongación de AB en la proyección H y la de AB en la proyección F no se cortaban dentro del espacio, sino salían. ¿Y cómo iban a solucionar eso? ¿Tenían que pegar un papel? No, eso no se puede. Entonces ustedes tenían que, de alguna forma, hallar la línea de pliegue. Entonces yo puse este depurado en el examen parcial, así como está. Aquí ya se los he explicado, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de depurado. O sea, con el mismo enunciado, como datos también AB y PQ, Profe, pero vamos a suponer que la proyección de AB y en la regla que está a la izquierda no se corta en el espacio disponible. profe, ahí tendría que trazar paralelas a igual distancia, ¿no? Y trabajar con eso. ¿Cómo dices? O sea, tendría que trazar una paralela de H a BH a una misma distancia que otra paralela de A AF ver, hazlo. A ver, hazlo. ¿no? Y trabajo con Hazlo. eso, ¿no? Ya, profe. Bien. Ya ustedes han visto la solución, ¿no? A un alumno me dice que hay que trazar por ejemplo, por B sub F, una paralela, bueno, no sé, a B sub H, A sub H, no sé, bueno, cómo lo harían, ¿no? A ver, ustedes intenten hacerlo. Y aquí PQ es una recta de perfil. Miren, P sub H, Q sub H, Q sub H está por debajo de la línea de pliegue. O sea, le estaba poniendo dos dificultades, ¿no? La primera dificultad es identificar la línea de pliegue HF y la segunda dificultad, que no es como el ejercicio anterior, que completa la proyección frontal, donde ya la proyección horizontal pasaba de la línea de pliegue, porque la red es ilimitada, ¿no? Entonces le estaba poniendo dos dificultades. Bien, para no perder el tiempo.
eso fue un ciclo donde incluso el otro profesor del curso, de ese tiempo, sí, pero ¿cómo se resuelve? ¿No? Intentaban, no sé, simétricos, suponían una recta de una línea de pliegue HF y utilizar su simétrico, después movían la línea de pliegue, etcétera, ¿no? Pero yo lo había pensado de esta forma, ¿no? Pongo un espejo acá y reflejo, ¿no? Reflejo, reflejo. Y este punto, o sea, toda esta parte, una vez que estos, vamos a llamarle rayos reflejados, o estas rectas reflejadas, se cortaban, por ahí pasaba la línea de pliegue HF, ¿no? Entonces, en ese caso, este ángulo con esto de acá eran iguales, ¿no? Este ángulo con el de acá iguales, ¿no? Entonces ya tenía la línea de pliegue HF. Y por tanto, aquí tenía el punto I en la posición horizontal e I en la posición frontal. Entonces, en la proyección horizontal, miren, en la proyección frontal primero, tengo en la proyección horizontal, P sub H, Q sub H que es dato, y también tengo I sub H. Repito, P sub H, Q sub H, I sub H. O sea, la proyección horizontal está completo. Ahora la proyección frontal. Entonces, a partir de P sub F, toda esta proyección horizontal lo puse acá, ¿no? Con P sub F coincidía P sub H. Todos estos segmentos los llevé con compás. Aquí me caía el Q sub H y el punto I caía acá. Entonces, lo que corresponde, ¿no? I sub H va a coincidir con I sub F, porque aquí tenía I sub H y I sub F. Y a partir de Q sub H, la paralela, y eso era Q sub F. Profe, ¿puede ¿Se compartir entiende? pantalla? Profe, ¿puede compartir pantalla para explicarle mi idea? ¿No se nota? No, profe, ¿puede compartir pantalla, digo, para explicarle lo que pensaba? A ver, comparte. Ya. ¿Se está viendo mi pantalla, profe? Ya, comparte. Ya. ¿Se ve, no, profe, mi pantalla? ¿O no? Brian, aquí, espérate. Ya, a ver. Bueno, acá en este caso, en la parte izquierda, ahí sería la línea que termina la hoja. En la foto no salió, pero, o sea, si en el caso que no llegara la recta AF y BF a cortar con H y BH, lo que sería es trazar rectas paralelas a cada una de ellas a una igual distancia y, o sea, trabajo con eso. Y, o sea, por la intersección, por ahí pasaría el pliegue HF. Estaría Mira, bien, ¿no? te hacer una sugerencia, pero ya te voy a decir crudamente, no es así. Pero para que tú te convenzas, inclina más, por ejemplo, la proyección frontal. Ya. Inclina más la proyección frontal. A ver si se puede editar. Y utilices el mismo procedimiento. O sea, tú con un solo depurado no puedes ya tomarlo como verdadero, ¿no? Tienes que ponerte otro caso más, coinciden, fenomenal, no coinciden, bueno, está mal. ¿Ya? Pero te voy a decir, así no se puede. Entonces, O sea, tendría que hacerlo como está de la otra forma, o sea, proyectándolo como un espejo. no, hay otra forma también, por supuesto, pero en esta forma que estás indicando no. O sea, tú del Ya, pero eso depurado, sería, a o ver, sea, una opción parece que sería el del espejo. en el espejo, bueno, eso es leyes físicas, pues ya ni hablar, así es, ¿no? Ya. Pero tú convéncete de que ese procedimiento no es, inclínalo, la proyección
frontal, por ejemplo, que tenga B su F ahí y que A su F tenga mayor cota, ¿no? Y hace el mismo procedimiento. ¿Te das cuenta? Y las líneas de pie tendrían que coincidir. Claro. Ya, entonces haz ese procedimiento, a ver. Ya, profe. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profesor. Ya, muy bien. Bien, entonces estoy indicando bien, entonces estoy mostrando una aplicación de un ejercicio en clase, ¿no? Y generalmente así salen los problemas para las prácticas, exámenes, ¿no? De ejercicios que uno hace en clase, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner una pregunta donde eh, tengan que trazar ustedes, por ejemplo, AB, conociendo las cotas de A y de B, o sea, la relación entre esas cotas, ¿no? Seguro que la recta que los une, o sea, yo, como ese problema que les puse en el examen de entrada, ¿no? Podría darle la cota de B, la cota de A y la relación entre esas cotas. Ustedes saben que si trazan A su F, B su F, en alguna parte va a cortar la línea de pliegue, ¿no? Y la razón de estas cotas, que va a ser perpendicular a una línea de pliegue, va a estar en la misma razón que en esta recta, ¿no? O sea, ustedes continúan la recta por donde indico, por donde estoy indicando aquí, ¿no? En la pizarra. Tienen las cotas, pues ustedes en la provocación van a obtener un punto de la línea de pie, HF, ¿no? Pero esta razón lo pueden aplicar aquí en esta recta. Dice, la razón de la cota de B y la cota de A son como 1 a 2 o 2 a 1. Entonces trazan, y en esa misma razón van a tomar segmentos en esta recta, en A sub F, B sub F, y obtienen un punto de la línea de pie. Ya van a verlo en la solución del examen de entrada, ¿ya? Sumamente sencillo. Entonces ustedes pueden ver cómo se puede complicar un poquito los problemas, ¿no? Solamente que ustedes tienen que tener imaginación para poder resolverlo, ¿no? Imaginar lugares geométricos, los conceptos a veces que se les da en clase, ¿no? Distancia de un punto a un plano se ve en el plano adyacente, etcétera, ¿no? Esos asuntos. ¿Alguna pregunta más? ¿O pasamos adelante? Continúe, profesor. Ya.
Bien, entonces, muchachos, ya no resolvemos el problema, lo tienen acá, ¿no? Tienen todo ahí explicado. A ver, continuamos. Posiciones particulares de una recta. Las posiciones particulares de una recta son rectas que sean paralelas a los planos principales de proyección o sean perpendiculares a esos planos. Que sean paralelas a los planos principales de proyección. Tendríamos recta paralela al plano H, que le llamaríamos recta horizontal. Recta paralela al plano frontal, pues, le llamaríamos recta frontal. Y lo mismo que es paralela al plano P, recta de perfil. La recta horizontal. Aquí tenemos en el subespacio de referencia una recta horizontal. En la realidad, ¿no es cierto? Como es paralela al plano H, entonces la longitud de la proyección horizontal con la longitud de la recta de un segmento de ella, digo, son iguales. Por eso le pongo aquí BM, verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque son paralelas. Porque todos los puntos de AB tienen la misma cota. ¿No? Entonces, por eso A sub H, B sub H está en verdadera magnitud. Pero en la proyección frontal, como todos tienen la misma cota, su proyección es paralela a la línea de pliegue. En otras palabras, una recta horizontal es una recta paralela al plano horizontal. En el plano horizontal se ve en verdadera magnitud. Y en las vistas adyacentes a H, su proyección es paralela a la línea de pliegue. ¿Por qué? Porque tienen la misma cota. La vista 1 es una vista de elevación adyacente a H. Aquí tenemos la cota de los puntos A, B y de todos los puntos P que pertenezcan a B, que son iguales, ¿no? O sea, estas cotas están acá, ¿no? Entonces, estas posiciones particulares de una recta no se estudian por gusto, ¿no? Ya uno sabe cuándo una recta es horizontal. Lo mismo cuando una recta es frontal o de perfil. Pero ¿para qué se estudia? Para que de esos conceptos se induzca la forma de hallar la verdadera magnitud de una recta en una posición cualquiera. A ver, continuamos. Entonces, una recta horizontal paralela al plano H, en H se ve en verdadera magnitud y en las vistas adyacentes su proyección es paralela a la línea de pliegue. De forma similar, podría definir a la recta frontal y a la recta de perfil. Por ejemplo, la recta frontal. Ahí está. Es paralela al plano F, en F está en verdadera magnitud. Y como tienen el mismo alejamiento porque es paralela al plano F, o sea, todos los puntos distan la misma cantidad del plano frontal, o sea, el mismo alejamiento. Entonces, en las vistas adyacentes a F, su proyección es paralela a la línea de pliegue. Aquí lo estamos viendo, ¿no? La recta frontal paralela al plano frontal, en plano F está en verdadera magnitud. En las vistas adyacentes, su proyección es paralela a la línea de pliegue. Listo. La recta de perfil en forma similar. La recta de perfil es paralela al plano de perfil. En el plano de perfil está en BM. En las vistas adyacentes, su proyección es paralela a la línea de pliegue. Ahí está. Y en este caso especial, la recta B es de perfil, estoy marcándole con el cursor. En la vista de perfil. En la vista F, su proyección es paralela a la línea de pliegue como hemos indicado, porque aquí está en BM. Pero la vista horizontal es como si fuese la continuación de la proyección frontal. A sub F, B sub F, y sigue A sub H, B sub H. En este caso, ¿no? Podría ser B sub H, A sub H. Bueno, depende de la recta, ¿no? En este caso es A sub F, B sub F, corta la línea de HF formando ángulo de 90 grados y sigue la proyección frontal, horizontal de la recta AB. Entonces, recta paralelas a los planos principales de proyección son la recta horizontal paralela al plano H, en H se ve en BM y en las vistas adyacentes su proyección es paralela a la línea de pliegue. Lo mismo, recta frontal paralela al plano F, en F se ve en verdadera magnitud y en las vistas adyacentes a F su proyección es paralela a la línea de pliegue. Y lo mismo la recta de perfil, en el plano de perfil en BM y en las vistas adyacentes su proyección es paralela a la línea de pliegue. A ver, vamos a ver qué hemos puesto acá. Nota, dice,
Profesor, Háblame. esa línea que está de rojo es el línea de pliegue P1, ¿no? Claro, Y también es paralela ahí también, ¿no? P1. Aquí estoy indicando que es paralela a la proyección 1. Sí, profe. Hagamos desde la recta frontal. Miren, en H está en BM. En F, que es paralela, adyacente a H, y en 1, que es adyacente a H, su proyección es paralela a la línea de pliegue. En la recta frontal, en F está en BM. En las adyacentes a F, su proyección es paralela a la línea de pliegue. En el perfil. En la vista de perfil está en BM. En las adyacentes es paralelo a la línea de pliegue. Solamente que en este caso nos pasamos hasta la vista H, donde la proyección frontal y la proyección horizontal es como si continuasen, ¿no? Como si se superpusieran, ¿no? Por eso, en los casos anteriores, que era una recta de este tipo, recta de perfil. Bien, siempre que encuentren en una vista una recta en BM, tengan la certeza de que en las vistas adyacentes su proyección es paralela a la línea de pliegue. En cualquier situación, en cualquier vista de proyección, si ustedes ven una recta en BM, seguramente que en las adyacentes su proyección es paralela a la línea de pliegue. Además, cuando tenemos una recta horizontal, estamos frente al plano H, al plano F lo veo como una recta. A la recta a ver en verdadera magnitud y ahí veo el ángulo que forma esa recta con el plano frontal, ¿no? Miren, acá está, ¿ves? Si estoy mirando al plano horizontal, la recta está en BM. Al plano lo veo de canto, entonces veo el ángulo que forma la recta con el plano frontal. Por eso le pongo alfa sub F. ¿Ya? Entonces aquí estará alfa sub F, aquí estará alfa sub 1. El ángulo que forma la recta con el plano 1. En forma similar acá. Recta frontal, en verdadera magnitud. Si yo estoy frente al plano frontal, ¿no? Al plano H lo veo como si fuese una recta de canto, o sea, como si el plano H está como una recta. Entonces ahí veo el ángulo entre una recta y el plano H en este caso, en verdadera magnitud. Este es el alfa sub H. Siempre que ustedes tengan un plano de canto y la recta en BM, están viendo el ángulo en verdadera magnitud entre esa recta y ese plano. Bueno, eso lo vamos a recalcar posteriormente, ¿no? Les estoy adelantando. Bien, esta es la recta de perfil. Yo solamente les daba en los problemas anteriores la proyección horizontal y frontal. Me olvidaba de toda esta parte, ¿no? Porque esta es una representación ya completa de una recta de perfil. Bien, vamos a ver qué hemos puesto en la nota, ¿ya? Dice, esta posición particular de la recta permite hallar planos de proyección paralelos a cualquier recta. En otras palabras, nos permite hallar la verdadera magnitud de cualquier recta. A ver, nota 1. Una recta se proyecta en BM en los planos de proyección paralelos a ella. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Recta horizontal paralela al plano H, ahí está en BM. Recta frontal paralela al plano F, ahí está en BM. Recta de perfil paralela al plano de perfil, ahí está en BM. Dice, si en una vista se ve en verdadera magnitud, como en este caso, en las vistas adyacentes se verá paralela a la respectiva línea de pliegue. Eso es lo que les acabo de indicar, ¿no? Y la tercera, que es muy importante, dice, para obtener un plano de proyección paralelo a una recta, es decir, la verdadera magnitud de una recta, lo que queríamos hallar, dice, se debe tener la siguiente configuración. O sea, tomo cualquier proyección de la recta y si trazo la línea de pliegue paralela, lo que estoy consiguiendo es un plano de proyección, en este caso el plano J, paralelo a la recta AB. Entonces, en el plano J, esta recta va a estar de todas maneras en verdadera magnitud. La configuración, ¿no? Una proyección cualquiera, una línea de pliegue paralela a ella, la recta es paralela al plano adyacente, y ahí va a estar en BM. En esa forma hallamos planos de proyección paralelos a una recta cualquiera, o sea, verdaderas magnitudes de cualquier recta. ¿Listo?
A ver, tomen sus apuntes rápidamente. De recta horizontal. De recta frontal y de recta perfil. Tomen sus apuntes. Profesor, esos PDFs, esas imágenes, ¿lo podría subir al Classroom? Sí, van a tenerlo. Sí, sí, porque hasta ahorita no lo sube nada, profesor, un favor. Sí, profe, por favor. O si no, le pasaría al delegado y que nos pase por el grupo. Sí, profesor, para estudiarlo el fin de semana. Sí, profe, porfa. Ya, ahora mismo, en la noche, van a tenerlo todo a disposición. De todo el ciclo, profe, si se puede. Gracias. Ya, profesor. Gracias, ¿ah? Parte por Gracias, parte, pues, profesor. para explicarles. Si no, ustedes ya no me van a escuchar, ya no van a entrar a clase. A propósito, firmen su asistencia. Ya está, profesor. Presente. Ya. Rápidamente también de recta frontal, copien y de recta de perfil. Ya no, el dibujo espacial, o sea, su espacio de referencia lo hacen después. Prácticamente copien el depurado. Recta de perfil también.
Bien, entonces, aquí estamos indicando la forma de hallar un plano de proyección paralelo a una recta cualquiera, ¿no? O sea, en cualquier vista que tengamos, yo a la siguiente podría tener un plano de proyección paralelo a la recta. Basta hacer que su proyección en esa vista sea paralelo a la línea de pliegue, ¿cierto? Aquí está A sub I, B sub I, o sea, en el plano I de proyección. Entonces, estas son las líneas de pliegue I, J. O sea, J sería el plano adyacente a I, que en este caso, como la línea de pliegue y la proyección I de AB son paralelas, pues la recta B en el plano J va a estar en BM, o sea, el plano J es paralelo a la recta B. La forma de hallar la verdadera magnitud de una recta, o un plano de proyección paralelo a una recta. Continuamos. Rectas perpendiculares a los planos principales de proyección. Bien. Tenemos las rectas que son perpendiculares al plano horizontal, le vamos a llamar rectas verticales. Todas las rectas que es perpendicular al plano H se van a llamar rectas verticales. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tendría que proyectarse como un punto esta recta AB en la vista H, porque es perpendicular al plano H, ¿no? Y esta recta sería paralelo al plano frontal. Por lo tanto, en el plano frontal estaría en verdadera magnitud, ¿no? Aquí me estaría indicando, ¿no? Miren, que cuando está en BM, o sea, yo puedo hallar un plano de proyección paralelo a la recta, a una recta cualquiera, y teniendo en BM, recién después puedo ponerlo como un punto, o sea, conseguir un plano de proyección perpendicular a la recta dada, ¿no? A ver, sigamos. Si la recta es perpendicular al plano frontal, como en este caso, entonces en el plano frontal se va a ver como un punto. Esa recta perpendicular al plano frontal la vamos a llamar recta normal. Solamente si es perpendicular al plano F le llamamos recta normal. Si no es perpendicular al plano F no le llamamos recta normal. O sea, la palabra normal que en matemáticas lo utilizamos a veces como sinónimo de perpendicularidad, ahora para nosotros es sinónimo de que es perpendicular solamente al plano F. Si no es perpendicular al plano F, no es recta normal. No olviden eso, ¿ya? Recta normal es la recta perpendicular al plano principal de proyección frontal. En F se proyecta como un punto. Si en F está como un punto, en las vistas adyacentes siempre está en BM. Y la recta ortoperfil es la que es perpendicular al plano de perfil. En el plano de perfil está como un punto y en las vistas adyacentes está en BM. Entonces tenemos estas posiciones de recta perpendicular a los planos principales de proyección. Recta vertical perpendicular al plano H, en H se proyecta como un punto y en las vistas adyacentes su proyección está en verdadera magnitud. Recta normal perpendicular al plano frontal, en el plano frontal como un punto y en las vistas adyacentes está en verdadera magnitud y perpendicular, ¿no? Y la recta ortoperfil perpendicular al plano de perfil, ahí estará como un punto y en las vistas adyacentes está en verdadera magnitud y perpendicular. Entonces tomen sus apuntes rápidamente. Ahí está recta horizontal, ¿no? Recta vertical. Rápidamente tomen sus apuntes, por favor.
Dime. Ahí. Bien. Esta posición particular de la recta perpendicular a los planos principales de proyección me permite hallar planos de proyección perpendicular a una recta cualquiera. Por eso hemos puesto esta nota, ¿no? A ver, vamos a leer la nota. Dice, estas posiciones permiten hallar planos de proyección perpendiculares a cualquier recta. Una recta se proyecta con un punto en los planos de proyección perpendiculares a ella, eso ya es sabido, ¿no? Si en una vista una recta se ve como un punto en las vistas adyacentes, su proyección es en BM y perpendicular a la respectiva línea de pliegue. Eso también lo hemos visto, ¿no? Ahí está. Si está como un punto, en las adyacentes está en BM y perpendicular, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Y la tercera, que es sumamente importante. Dice, para obtener un plano de proyección perpendicular a una recta, debe tenerse la siguiente configuración. Ahí está. Que esté en BM, ustedes trazan una línea de pliegue perpendicular a esa proyección en BM, y ya con toda seguridad de que el plano adyacente es perpendicular a la recta que lo tienen en BM. ¿No? Es decir, para tener un plano de proyección perpendicular a una recta cualquiera, esa recta previamente debe estar en verdadera magnitud. O sea, tendrían que haber hallado primero un plano de proyección paralelo a la recta. Y después, recién, pueden hallar un plano de proyección perpendicular a la recta. ¿No? Esta situación nos permite resolver muchos problemas que ya vamos a ver avanzando el curso. Pero ¿me puedes subir un poco para copiar? Ahí está. Gracias. Tomen ese apunte, muchachos, rápidamente, para hacer otras aplicaciones.
9:40. 9:40. Profesor, Dígame, el tema de hoy día también va a entrar en el examen el miércoles. siempre entra en una prueba lo que se hace hasta la última clase, previa a la prueba. Pero en este caso, a la volada, ¿no? O sea, conceptos básicos de recta. Va a haber dos preguntas, hermano, profesor. Nada más. Ya. Miren, verdadera magnitud de una recta. Ya sabemos que en verdadera magnitud lo vamos a hallar en un plano paralelo a la recta, porque eso es lo que hemos dicho, ¿no? Una recta se proyecta en BM en los planos paralelos a ella. ¿Cómo lo hallamos? Tenemos la proyección horizontal, o si quieren frontal, línea de pliegue paralela, y eso me garantiza de que la recta B es paralelo al plano 1, y ahí va a estar en BM. Lo que habíamos puesto en la nota es esa configuración final, ¿cierto? O sea, tengo A sub H, B sub H, línea de pliegue H1 paralelo, entonces la recta B es paralelo al plano 1, y en el plano 1 lo voy a tener en verdadera magnitud. O también por F, ¿no? Línea de pliegue paralelo a la proyección frontal, F2, y en la vista 2 está en BM. ¿No es cierto? Miren en la vista 1. El plano 1 es paralelo a la recta B, entonces la recta B está en BM. Si tomamos el segmento AB, o sea, ¿cómo hallamos la verdadera magnitud de este segmento? Aquí tenemos la cota del punto A, porque 1 es una vista de elevación. La cota del punto B, todo esto. Y esta es la diferencia de cotas. Cota de B menos cota de A, ahí está. Este cateto viene a ser la longitud de la proyección horizontal. Entonces, este triángulo achurado, yo lo puedo construir aparte. O sea, dos rectas perpendiculares, ahí está. En una de ellas tomo la diferencia de cotas que está en la vista F, esta diferencia de cotas, tomo acá. Y en la otra perpendicular, la proyección horizontal, estoy aquí. Este triángulo achurado, estoy aquí, ¿cierto? Todo está relacionado con el plano H. Proyección sobre el plano H, diferencia de distancia de los puntos A y B al plano H, o sea, diferencia de cotas, ángulo con el plano H, porque este es el ángulo con el plano H, ¿no? Porque ustedes, estando frente al plano 1, a la recta B están viéndola en BM y al plano H de canto, entonces están viendo el ángulo que forma la recta con el plano H, en verdadera magnitud. Entonces, todo está relacionado con el plano horizontal. O también pueden construirlo aparte, ¿no? Referido al plano frontal, ¿no? Entonces será dos rectas perpendiculares, diferencia de distancias al plano frontal, o sea, diferencia de alejamientos, proyección sobre el plano frontal, verdadera magnitud y ángulo con el plano frontal. Bien, todo esto lo van a tener ustedes, ya lo tienen ya se le ha pasado al drive. ¿Alguna pregunta? ¿El triángulo cuál es la otra distancia, profesor? ¿La proyección, dijo? ¿Horizontal? Esto que están viendo, o sea, la verdadera magnitud de una recta yo lo puedo hallar, lo debo hallar en un plano paralelo de proyección a la recta, ¿no es cierto? Como tengo la vista H y F de la recta, entonces yo voy a hallar en un plano de elevación por H, un plano de elevación, o sea, un plano paralelo a AB, ahí está. La línea de pliegue H1 paralelo a A sub H, B sub H. Lo llevo ahí, pero ¿qué llevo a la vista 1? Las cotas, la cota del punto A, la cota del punto B, que lo tengo en la vista F. Y si construyo este triángulo, aquí tengo la diferencia de cotas, porque todo esto es la cota de B, y aquí está la cota de A, esta es la diferencia de cotas, y lo estamos indicando. Y la base de ese triángulo sería la longitud de la proyección horizontal, porque es paralela, paralela, paralela. Y este es el ángulo con el plano H. Este triángulo achurado yo lo puedo construir aparte, teniendo solamente la proyección horizontal y frontal de la recta. ¿Por qué? Porque en la base está la proyección horizontal. Ahí está. En el otro cateto está la diferencia de cotas, o sea, esto de aquí que estoy indicando con el cursor. ¿Está? Si tengo eso, ya tengo el ángulo con el plano horizontal, de la recta con el plano horizontal, y la verdadera magnitud. Entonces, muchas veces vamos a hallar la verdadera magnitud de una recta por medio de esta construcción. Y lo hacemos
para una vista de elevación. ¿Por qué? Porque ahí obtenemos el ángulo que forma la recta con el plano H. Y ustedes saben que ese ángulo, si tomo su pendiente, su tangente será la pendiente de la recta, ¿no? Pero allá la verdadera magnitud lo puedo hallar por H o por F, ¿no? En una vista de elevación o una vista de inclinación. Por eso aquí también está mostrado eso, ¿no? Bien, eso lo vamos a recalcar en las siguientes clases, ¿no? Y antes de que nos vence el tiempo, porque ahorita vamos a ver qué hora es. Falta 20 minutos. Bien. ¿Hay alguna pregunta para indicarle la solución de la prueba de entrada? ¿Alguna pregunta? A ver, copien hasta ahí, hasta verdadera magnitud. Ya tienen 5 minutos.
Bien, vamos a ver la solución de la prueba de entrada, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este examen? ¿Se me escucha? Pero esos son puntos extra. Ya corregí, no vean su calificación. Pero ¿Ya corrigió? ya corregí, ya ustedes pueden ver ya su solución, su puntaje, ¿no? Realmente, bueno, no han hecho procedimiento, pero han contestado de toda la prueba, solamente han puesto este triángulo y parece que no lo han hecho también bien, ¿no? Si no, se lo han tanteado. Pero aquí está la solución. ¿Se entiende la solución? Todo lo que está de negro son datos, no todo lo que está de azul, ¿no? Son datos. ¿No? ¿Se entiende o les explico? Explique los dos, Profesor, profesor. por favor. Ya, le vamos a explicar rápidamente. Miren, aquí tengo el punto B, las rectas paralelas. Podría tener tres rectas paralelas y en las tres rectas yo debo escribir un triángulo equilátero. Se entiende que hay dos respuestas, ¿no? Hacia un lado, un triángulo hacia el otro lado, ¿no? La forma abreviada es la siguiente, ¿no? Toman un punto cualquiera como A, por ejemplo, trazan la perpendicular a las rectas y la distancia A de estas dos paralelas que están cerca lo toman al otro lado. Y ahí un ángulo de 30 grados y obtienen el otro punto, el punto C. Entonces tienen AC, que es la base del triángulo equilátero, y con un compás más hallan, ¿no? O sea, este punto C que estoy indicando con el cursor, ¿se nota? Con un compás hallan B. Una solución. El 30 grados para el otro lado, con un compás resuelven, ¿no? Bien. ¿Cómo, Entonces, profesor? ¿Puede ¿cómo? explicar esa parte? O sea, trazo una perpendicular en Toma un el sitio. segmento A, y a partir de este A, un ángulo de 30 grados. Allá ¿cómo se dice? Divide en tres. El No, segmento. un ángulo de 30 grados. A ver, les explicamos en la pizarra. Tenemos 10 minutos. ¿Se ve la pizarra? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. En esencia lo que van a hacer es trazar un lugar geométrico. Miren, ustedes toman un triángulo equilátero. Este es B', un triángulo equilátero. C'. Este es B segunda. Este es C segunda. Y estos están describiendo un lugar geométrico. Lugar geométrico para C. ¿No? Pero al final van a ver ustedes de qué triángulo es 30 grados, ¿no? Este es A y 30 grados, ¿no? Entonces, este punto será el punto C. Pero ya tienen AC. Con un compás, listo, ¿no? ¿Se ha entendido? Profe, disculpe, el A
ese valor de A es longitud. El punto O A, sea, el punto A mayúscula es fijo. Ese El- A el es A la minúscula. distancia entre las dos paralelas. A ver. Y el A minúscula, profesor. A ver, un ratito. A ver, acá. Profesor, esa línea que acaba de hacer es perpendicular a las líneas L1, L2, L3, ¿no? O Ya, LA. esta es una perpendicular. Toman este segmento A a continuación y hay un ángulo de 30 grados. Pero esto que estoy indicando es esto de acá. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo consigo el lugar geométrico? A fijo y B lo desplazo en esta recta. Tomo un AB, C, un triángulo equilátero. Tengo otro B con A, otro C, triángulo equilátero. Estos C me están describiendo este lugar geométrico y donde corte va a estar el C que necesito. O sea, estamos originando un lugar geométrico. ¿Ahora me expliqué? Sí, profe. No les he escuchado. Bien, nosotros estábamos acostumbrados así a hacer lugares geométricos para hallar puntos, ¿no? Ustedes pueden optar de la siguiente forma, ¿no? El A fijo y C lo corren en la recta L sub C y B estaría describiendo un lugar geométrico. O sea, construyen triángulos equiláteros nomás, ¿no? Con AC, AC, AC y listo, ¿no? En este caso B está moviéndose en la recta L sub B, A fijo y C está describiendo un lugar geométrico. Profe, Dime. en este caso siempre debe ser el A fijo, ¿no? O el B puede estar fijo y y el A se puede mover. Claro, no hay problema. El B fijo y el A lo mueven en la recta L sub A y C describe el lugar geométrico, o al contrario, ¿no? O sea, la forma de hallar el lugar geométrico es cuestión ya de ingenio de ustedes. Ya. ¿Está Ya, bien? profesor, Ya, ¿y cómo profe, sería yo intento- con un B fijo? Ya pues, ¿para qué necesitas? A ver, un ratito, vamos a ver. Esto sale de acá, ahí está hablando, ¿no? Bien, ¿para qué necesitas por el fijo si basta con el procedimiento que te he indicado? Porque tú puedes tener el B fijo acá, o acá, por ejemplo, ¿no? El B. Pero una vez que lo tienes aquí, lo trasladas con paralelas. Una vez que has obtenido el triángulo equilátero, lo trasladas todo el triángulo. ¿Se entiende? Ah, ¿verdad, profe? Sí, ya entiendo. Ya. Regresamos entonces a la vista, ¿ya? Eso es lo que he hecho aquí, mire. Yo de frente he trazado 30 grados, pero lo que con este 30 grados es una consecuencia de lo que ustedes han visto en la pizarra. Y este tiene su anécdota, ¿no? Porque este problema, yo lo di a un muchacho de 17 años, había ingresado a la uni, que me halle el triángulo equilátero en tres paralelas. Y agarró, dibujó, hizo sus triángulos, y me dio esta solución. O sea, perpendicular a y 30 grados, y ya está la respuesta, ¿no? Y las dos respuestas, ¿no? El muchacho era olímpico, se representaba al Perú en una Olimpiada Mundial y me dio esa solución, ¿no? Ahora es ingeniero de sistema, profesor de la uni también, ingeniería de sistema, ¿no? ¿Cómo se llama? Y de repente, mi hijo, bueno, como dato nomás, ¿no? No voy a creer que es pana. Bien. Profesor, entonces, o sea, para repasar, profesor, en LA ubica un punto, ¿no? A partir de ahí, una El B nunca perpendicular el B lo a muevo. la recta de en medio y traza
Claro, y C me está describiendo el lugar geométrico. Ahora, lo contrario. Ah, ya, ya. A fijo, C que se mueva por acá, construyen triángulos equiláteros y B les va a describir el lugar geométrico. Es lo mismo. Profe, Ya, ¿y ese y ese 30 es 30 para grados lo hace con verificar? el... 30 grados es una consecuencia de este Ah, ya, caso. siempre va a ser 30 grados entonces. Siempre, ustedes Ah, comprueben. ya, con eso verifícanos. Y ya no le dije que ese muchacho me dio la solución de frente con 30 grados, entonces yo de frente voy a con 30 grados, ¿no? Pero lo justificó, pues, se relacionó a áreas, esas cosas, ¿no? Y ese es el primer problema. Entonces, a partir de B, ya trazan con paralelas el triángulo que han obtenido por acá, ¿no? O sea, no necesitan ya trazar el triángulo equilátero a partir de B, basta con que sepan a partir de A, ¿no? Después ya lo que hacen es trasladar, como estamos viendo en la vista, ¿no? Ahí está. Aquí armé el triángulo y después a partir de B tracé la paralela, ¿no? O tenía triángulo para todos los lados, ¿no? Entonces, mira, aquí un triángulo, aquí otro triángulo, porque yo pude haber tomado este 30 grados que está encima o el que está debajo. Entonces, para el que está debajo, está. Armé el triángulo, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ese es el primer problema. ¿Alguna pregunta? Bien, el segundo problema no había ninguna dificultad, ¿no? Porque ustedes al segundo problema tiene relación de 1 a 2. B sobre A de 2 a 1. B sobre A de 2 a 1. O sea, tienen esta relación, ¿no? Ustedes utilizan tales, ¿no? Trazan BA, segmento 1, segmento 2, utilizan 1 con A y por 2 la paralela y obtienen este punto. Y con C también, ¿no? Trazan, va a cortar la línea que están formando. Entonces, aquí segmento 1, 2, 3, segmentos iguales, se entiende, porque están utilizando tales. Unen B con 1 y a partir de 3 la paralela. Y obtienen el otro punto de la línea de pliegue, ¿no? De la línea recta que le están pidiendo. Y a partir de A, B y C, trazan las perpendiculares y ya tienen el segmento A, el segmento B y el segmento C. Ahí está, ¿no? Bien, lo que ustedes están viendo así de detalle, a veces se le pone de frente en el examen sin hacer estas explicaciones, ¿no? Las dos combinaciones, ¿no? Yo le puedo dar a su H, B sub H, C sub H con esta relación y le doy una relación entre B y su cota y su alejamiento y pido que complete una proyección si en H se ve como un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero ustedes hallan la línea de pliegue HF, que sería la recta L, como estoy indicando acá, y después hacer este procedimiento, ¿no? Miren, las dos dificultades en un mismo problema. Pero ya les ahorré todo ese procedimiento, ¿no? Indicándoles. Bien, esto también lo tienen en el RAIP. Y muchachos, hasta el día miércoles en la práctica presencial. Dos problemas, un problema de sólido y un problema de punto que está contenido en una recta que cumple con ciertas condiciones, ¿no? Es un lugar geométrico, bueno, ya la ven la forma, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, el PDF de la clase también lo va a subir. Todo está subido ya en el Drive. Profe, con sólido se refiere a isometría, ¿no? Háblame fuerte, no te escucho. ¿Con No sé. sólido se refiere a isometría? Repite, por favor, no te está... O sea, ¿con sólido se refiere a isometría? Con sólido, claro, pues, dibujo isométrico, proyecciones, a eso. Entonces doy, por ejemplo, 2 o 3 vistas, arman el sólido y hayan una vista más. O doy las vistas y pido 2 vistas adicionales más. O sea, lo que entra es puntos y proyección de sólidos, dibujo isométrico, proyecciones de sólidos. ¿Ya? ¿Listo? Aquí quedamos, muchachos. Profesor, ¿de qué drive se refiere usted?
Porque no hay ningún drive que nos han pasado. No, ya se subió ¿cómo se llama? Al Drive de Meet, Ah, el Classroom. claro. Profe, lo estoy viendo y no sale nada. Ya, entonces ahora voy a verificar, ¿ya? ¿Esta prueba ya lo están viendo?